Muy buenas noches. Eh, Estoy comenzando, quiero chequear, ahí está. Estoy comenzando este vivo que, si bien todos los vivos tienen algo de especial, un motivo, en realidad cualquier entrevista de la que hice a lo largo de mi carrera en el periodismo, todas tienen un significado muy especial. Pero esta en particular será porque esperé tanto tiempo para ver cómo daba con esta persona y se ve que el destino me escuchó y me dio esa posibilidad. Y poder estar hoy con alguien que es un referente, no solamente para los argentinos, para los uruguayos, yo creo que para la gente de mínimo América, es algo muy, ahí se sumó el hito, así que ya lo voy a sumar. Vamos a esperar que aparezca. Él me envió, ahí está entrando. ¿Se ve? Hola, genio. ¿Se Wow, ve? ¿Se ve y se escucha? perfecto. Me escuchás bien? ¿Sin Sí, retorno? perfecto. Sí, ¿No? perfecto, perfecto. Siempre uno está con la duda de si está saliendo bien o mal esto, ¿viste? Sí. Es una locura. Yo de hecho comienzo los vivos y a veces pregunto al primero que ingresa si me escucha, y si me ven. Claro, 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 claro. No, 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 es peligroso, ¿eh? Sí. Según como te Eh, pongas, ¿viste? no hay como hacerlo mano a mano con cámaras y un micrófono y en persona, pero bueno. Claro, Eh, y la pasada también ahí me salieron un par de streaming, como le llaman, de como laburo. Qué fenómeno, lo haces porque, bueno, cantaste, rompés para hacerlo bien en tu casa, que suene bien y necesitas también la guita, ok, pero esa no va, ¿viste? Te pareces un marciano, ¿entendés? Estás ahí, cantando, y del otro lado después escuchás un montón de gente que aplaude, que no saben lo que es, ¿a dónde están, no? Qué no, no, feo. sí. Este, Esto de la pandemia creo que aceleró los procesos de estos sistemas y bueno, lo aceleró y prácticamente nos obliga a hacer esto de esta forma. Y bueno, yo le comentaba los otros días a Alessandra, a tu esposa, de que perdí la cuenta del tiempo que llevo atrás tuyo. Pero ¿por Eh, qué? y bueno, yo recién decía al comenzar el vivo que bueno, tal vez por esa persistencia, siempre digo, a mí hasta que no me pegan una patada bien pegada en el trasero, o me cortan, como se dice, que me cortan grueso el rostro, yo sigo. A veces no tengo el contacto, a veces no, pero digo, bueno, el destino quiso que esto se diera y recién lo comentaba Alessandra, digo, después de ver un lote de entrevistas que te han hecho, digo, estoy un poquito más tranquilo, pero pese a tener algunos años en el periodismo y estar a 2 meses de los 60 años, tengo los nervios creo que de la primera vez, porque te Pero considero bueno, algo tan grosso, Lito. tuviste mala suerte de no dar con un teléfono. Por ejemplo, la gente que me quiere ubicar, yo soy más fácil que nadie, ¿no sabes? Soy muy accesible, hago notas con todo el mundo, inclusive a veces me ensarto, porque a veces hago notas que no sirven, que es de gente que no entiende un carajo, ¿viste? Y lo hago porque digo, bueno, pero a mí la gente que me quiere encontrar llama a Melopea, al teléfono del sello, a Buenos Aires, o se mete en la página esa oficial que tenemos Facebook, a Sí, los 5 minutos dice que quiere una nota y a los 10 minutos le está contestando a alguien. No, no, en ese sentido somos muy, muy de cumplir, ¿eh? Sí. Y este, así, yo no, te entiendo, hay artistas a veces hay gente que me dice, no me podés conseguir para hacer una nota tal y tal, de alguien del ambiente, ¿no? De alguien del ambiente que lógicamente lo conozco porque sí, porque uno conoce a todo el ambiente. Y yo imagínate, los conozco a muchos y te digo, no, no, de ese no te puedo dar nada.
porque no sé cómo te va a atender. Hay gente que no Claro. es accesible con las notas, o se pone, qué sé yo, Hay o un, te hacen hablar con el manager, qué sé yo, es un quilombo. Bueno, hay de hay todo. un tema también, Lito, antes de entrar, digo, hay un tema de ética, hay un tema de códigos. Yo he tenido, no sé, perdí la cuenta de la cantidad de problemas que he tenido con, vamos a llamarle fans o algo, que saben a dónde he llegado yo en la Argentina. Desde el interior del Uruguay me dicen, pero ¿cómo haces para llegar a la farándula, a los artistas argentinos, como llegaste vos, a tanta cantidad? Y tal, y son años de trabajo, después todo se va reproduciendo, o sea, se va multiplicando, pero después cuando me dicen, vos no me pasás el teléfono de, no me eh, te diría que, bueno, si un colega me dice, no, tenés el contacto de tal o algo, y yo tengo la certeza total del destino de, o el propósito por el cual me lo piden, tengo que estar en un 100.000% garantizado para compartirlo, porque digo, es algo, creo que el código y la ética ahí juegan a la par. Claro, 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 Y claro. no son teléfonos para publicarlos, ¿me entendés? Digo, No, entonces, no, a veces lo agarran desubicados o se joden, qué sé yo. pero Pero bueno. bueno, hay de todo en ese laburo, ¿no? Lito, te he escuchado toda la vida, eh, si bien ahora vivo en el centro del país, yo nací en el litoral oeste, y en el litoral oeste del Uruguay, donde nos separa el río Uruguay, este, nos formamos con la televisión argentina, que era lo único que podíamos mirar, solamente televisión argentina en blanco y negro, y obviamente escuchar música argentina. Nos criamos con eso. Este, y bueno, y ahora, después que se concretó esta posibilidad, empecé a mirar un poco más eh, otra parte tuya para saber algo más. Y bueno, y para comenzar decía yo, wow, todos tenemos la idea, con 17 años la balsa, tanguito, toda aquella historia, pero después veo que ya a los 9 años andabas cantando con tus viejos. Claro. Sí, todo empezó ahí muy chiquito con ellos, ¿no? Tuve esa suerte que bueno, es muy piola, muy privilegiado el asunto de vos poder criarte en una profesión que tus viejos la hacen y que además les gusta que vos te dediques a ella. Entonces yo no tuve el problema que muchas veces encuentro o leo por ahí de alguien que quiere ser, no sé, quiere estudiar danza y la madre o el padre le dicen, pero antes me terminás los estudios, como si la danza no se estudiara, ¿entendés? A mí no me pasó eso, yo al contrario, yo estudiaba, lógicamente iba como yo le digo, al colegio, y era buen alumno, ¿sabes? Pero era buen alumno por el sentido de responsabilidad, siempre salía entre los mejores y en un minuto, y llegué a ir hasta segundo año, hasta que un día le dije a mi madre, le digo, che Marta, digo, ¿para qué voy a estudiar esto si yo no voy a hacer esto? Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y mi vieja, sin darse vuelta, que estaba cocinando, me dice, tenés razón, no vayas más. ¿Entendés? Cuando yo lo cuento se cree que mi vieja estaba loca. No. Mi vieja veía que yo tenía condiciones, veía que yo era un apasionado, ellos eran gente que sabía bastante música y eran muy bohemios, y entonces le pareció eso y me dijo, bueno, pero ahora ponete más firme todavía en esto. Entonces yo ahí empecé a sacar más acordes con la guitarra y hacer un poco mi estudio de comienzo fue autodidacta, ¿sabes? Porque mi vieja era concertista de piano, pero es imposible estudiar con tus padres la técnica. No podés. Lo que yo estudié de alguna manera o me transmitieron mis padres es el poder de vocación de esto, eso sí. Pero después las cosas me las rebusqué yo, entonces llegó un momento que tenía tantas armonías y tantas cosas y los tonos, eso que le llaman los tonos raros, y tenía 15 años, 16, que entonces cuando ya me vine de Rosario a vivir para Buenos Aires para probar suerte, como le pasa a todo el mundo en los interiores de nuestros países, que tienen que ir a la capital, ahí sí empecé a ponerme al día, a estudiar con un par de profesores para poner al día
lo que yo intuitivamente había sacado. Lógicamente yo sabía, suponte, no sé, 500 acordes y no sabía cómo llamarlos. Todos tenían un nombre, claro. Ahí empecé a ordenar un poco la armonía y ahí empecé un poquito a escribir algunos arreglos para cuarteto, para quinteto y me fui formando. Pero en realidad mi formación musical más que nada tiene que ver en forma autodidacta con ir escribiendo lo que voy haciendo. Ahí viene yo he aprendido más en eso que en estudiar una clase formal. ¿Entendés? Porque a Claro. mí me surgió eso de, mi viejo decía que era inventar, inventar las canciones. Yo me inventaba las canciones, más allá de el nivel de complejidad o no, de la calidad que tuvieran o no, era un invento, no había canciones así, menos escritas por tipos de 14, 15, 16 años, ¿entendés? Entonces para mí era un invento eso. Eso a mí me motivaba a seguir escribiendo y a evolucionar cronológicamente a partir de ese invento. Por ejemplo, a mí me encantaban los Beatles porque yo tenía 13 años cuando salieron los Beatles, imagínate. Pero yo no tenía ninguna canción que se parecía a los Beatles. No me gustaban como hay gente que cuando le gusta se influencia tanto que hacen algo parecido, ¿entendés? O a veces parecido o copiado deliberadamente. Yo siempre tenía mi cancioncita, mi registro. Y bueno, y así se formando mi carrera, digamos, mi estudio, ¿no? Es más, llegué a Sí, tener alumnos después, eh, enseñando lo que sabe. eso explica bien una respuesta que diste en una entrevista. eh, a ver, no que me sorprendió, en realidad me sorprendió, sí, pero me sorprendió y entendí la respuesta. Te preguntaron cuántos años de trayectoria y tu explicación fue mi vida. No, Claro, tu vida la trayectoria directamente. Eh, claro, claro. por todo lo que estabas diciendo recién. Y uno obviamente te asocia a la balsa. Y yo me acuerdo hace unos años, a veces salen, sobre todo con el tema de las redes, ¿viste? ¿Cuál fue el primer tema del rock en la Argentina, en América? Y uno buscaba y veía la balsa, allá por yo recuerdo que un día encontré, me olvidé el nombre, decía, no, en realidad el primer tema del rock lo hizo Sandro, y después un día aparece otro tema que que era de ustedes en la época de los Gatos Salvajes, que era La Respuesta. Claro. Este, un tema que me encanta, aparte, me encanta. Eh, Capaz que ahora me terminaba de sacar la duda, definitivamente, cuál fue el primer tema considerado del rock. Bueno, ese tema fue, acá hay una discusión que será eterna en el ambiente, porque si no, no estaríamos en Argentina. Siempre se discute en Argentina, claro. Entonces, vos podrías resolver esto de evitar la discusión yendo a los registros fonográficos, a las Claro, cosas que hay, ¿no es cierto? Bueno, el primer disco que salió, el primer single de lo que se llama el rock argentino, entiéndase, el rock de autor, no un claro, tema de claro. Elvis Presley No, no, latinizado como hacían no los un cover mexicanos, como se le dice. Claro. claro. El primer tema que salió fue en 1965, La Respuesta. Ese Claro. fue el primer single. De ahí, después de 2 o 3 simples que sacamos, hicimos que ahí ya te dejaban hacer el long play, el grande. Y en el grande hay 11 temas míos que son los primeros que yo escribí a mis 14, 15 años. Ese es el verdadero comienzo. Pero bueno, a veces hay gente que lo quiere marcar desde el momento de que empieza un éxito grande. También el éxito grande, 2 años después, es con un grupo nuestro, La Balsa. Ayer nomás, El Rey Lloró, todos esos temas. Pero bueno, a mí me parece una cosa absurda lo de discutir quién fue el primero, el segundo, el tercero, ¿viste? Yo siempre digo, números tienen las vacas y los presos. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo? Yo creo que hay un montón de gente que hace un ambiente, hace un movimiento de música. Eh, Lógicamente, de alguna manera empezó cantando uno, tocando el otro, sumando la guitarra a otro. De todo eso van haciendo un movimiento que finalmente, en el caso del rock en Argentina, ya pasó los 50 años
y ahora es bastante reconocido internacionalmente, se respeta, vos vas a España, vas a México, te conocen, saben que lo que haces es un género que se llama rock argentino. Dentro de ese rock argentino hay algunos compositores que son muy originales, que tienen que ver bien con nuestra idiosincrasia, y hay otros que no. Hay otros que tocan bien, pero tocan lo que sería el rock con el acento sajón norteamericano. Hay Claro, de todo. Pero yo no lo digo esto como algo para discutir. No existe. ¿No es cierto? exacto. Es la música que se da en cada lugar. Y especialmente en un país como Argentina, que es un país con una suerte de migración que no se puede comprender. Imagínate, yo soy rosarino. Rosario es un lugar raro porque no es propiamente dicho el interior y nadie quiere ser parecido a los de Buenos Aires. Así es Rosario, ¿entendés? Y tiene otro paisaje, un paisaje medio urbano, pero no es el interior, el campo, lo que va más hacia el folclore. Y mis abuelos uno de un lado son piamonteses y del otro lado son andaluces. O sea, es un lío. A esto sumale que me fui de mi casa a los 15 años, 16, a vivir a Buenos Aires y después he andado viviendo en cualquier lado, países, ciudades durante medio siglo. Entonces, vos tenés una cosa que es característica de tu idiosincrasia, que te das cuenta que sí, que es música popular argentina, pero está también fusionada con toda la cantidad de cosas que vos te gustan, sos sensible, has estudiado y el crisol de razas que hay en el lugar. ¿No? Porque si no, tendría que ser un gaucho, ¿entendés? O tendría que ser un tanguero, un guapo del 900. Y hay ingredientes de esa climática de música en la música que yo hago, pero yo no podría decir que soy un músico folclórico ni tanguero. Entonces, bueno, digo, me parece que hay que evitar las cosas estas de buscar tanto una pureza o el primero o el segundo, porque no ayudan al arte. Vos imaginate, acá vos tenés una música extraordinaria como la música de Astor Piazzolla, hoy en día reconocida internacionalmente, música que donde vos la escuches, cualquiera, sin saber nada, dice, ah, eso es de Argentina. Y sin embargo, acá se pasaron 25 años discutiendo si es tango o no es tango. Yo digo, pues no tiene ningún gollete eso. Hay que ser más tranquilo, digo, siempre pongo el ejemplo de que vos vas a España y suponte, un artista muy famoso, exitoso español, Joan Manuel Serrat, nadie se pregunta si la música que hace es española. Y no es española la música que hace, es europea, porque tiene más que ver con la canción francesa, con Jacques Brel, con Moustaki, con esa gente. No hace cuplé, no hace flamenco, pero nadie lo discute, lo aceptan como lo que es, un mediterráneo, un autor español, y se terminó, basta la discusión. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? En tus inicios, Lito, digo, comentaste obviamente como, a ver, esto es algo que le pasa a cualquiera, sobre todo en el ámbito tuyo, ¿no? De tener alguna influencia o que te gustó en su momento algo en particular o algo, de que te por ahí decir que llegaste a cantar con Wii U de los Plateros, y pero te voy a nombrar una canción que estoy seguro que capaz que te pesa más, que no sé si la cantaste, es la verdad, pero por la persona que, que la hizo. Te nombro, por ejemplo, O Carol. Sí, claro. Yo era y soy fanático de Neil Sedaka, fanático, ¿sabes? Neil Sedaka no era valorado en ese momento como lo que era. Era un compositor de una originalidad, un melodista excepcional, mientras que Elvis Presley, que era bueno que Neil Sedaka, ni siquiera componía las canciones, era intérprete. Pero bueno, tenía éxito por su parte física, su cara, pero Neil Sedaka, escúchame, las canciones que hacía eran una cosa que no se puede comprender, hermosas. Fue el primero que inventó eso que ahora se hace más habitualmente de doblarse con otras voces su propia voz. Tocaba el piano que te desmayás, pero tocaba el piano, te quiero decir que había estudiado de concertista. Neil Sedaka tiene 11 años más que yo. Y un día mi viejo, que era muy conocido y prestigiado en Rosario, lo querían como músico de la noche, de la bohemia,
andaba de aquí para allá siempre. Y un día mi viejo me dice, vení, cruzarte al Teatro del Círculo, teatro de esos viejos, grandes, divinos, que todavía está claro. Nosotros en una época vivíamos en una pensión frente a ese teatro. Y viene mi padre y me dice, cruzate que estoy con Nilce Daca charlando. Y yo cruzo y está mi viejo con Nilce Daca, casi me desmayo, te podés imaginar. Sí, yo tenía 10 años. Yo me quedé mirándolo al tipo. Y encima que yo era excesivamente tímido, tampoco tenía la fuerza para hablarle de música, de un montón de cosas que yo ya sabía con 10 años. Pero no podía. Y él, lógicamente, muy simpático, hablaba español bastante bien, él me miraba como este nenito de 10 años que cruzó, me dio un autógrafo, una tarjetita. Yo decía, uy, si hubiera podido quedarme a charlar, si yo me hubiera animado. Así que lo vi en Nilce Daca y claro que canté esa canción y muchas más. Yo lo primero que cantaba antes de empezar a escribir mis propias canciones, yo empecé a escribir las canciones a los 13, 14 años, ¿no? Pero antes de eso, que ya cantaba, que tenía hasta un programa de radio, mi atracción era cantar, tenía que ver con la melodía. Esa era una enseñanza de mi casa. Mi viejo esencialmente decía, la melodía nunca va a morir. La melodía es el alma de todo el arte, de toda la música, decía. Cuando salieron los Beatles, que por ejemplo a mucha gente mayor no le gustaban al comienzo, después pasó la vida y los Beatles hoy en día tienen permiso de entrar al hogar, digo, le gusta a todo el mundo. Pero al comienzo eran, por las generaciones grandes, eran criticados por el pelo, la ropa, esto, qué y lo otro. Bueno, mi viejo escuchó el primer disco de los Beatles, un chiquito, y ya me dijo, estaba cantando John Lennon, y me dice, este hombre, dice, debe tener, dice, no es grande y papada, por el sonido que saca la voz. Ya se daba cuenta del disco, cómo cantaban, los registros que tenían los tipos. Tenía mucha intuición, sabía mucho. Entonces, bueno, yo me crié de esa manera, ¿viste? Porque yo podía compartir con mis viejos discos de jazz, discos del nacimiento de la bossa nova, y también tangos y cosas que le eran afines a ellos, que a mí me gustaban. La orquesta de Troilo, cómo sonaba. Y eso a mí me dio la posibilidad de desarrollarme muy ampliamente con la música, luego aplicado a mis propias canciones, es decir, no tener prejuicio de meterte en distintos terrenos y hacer modulaciones y cambiar la rítmica y hacer un montón de cosas que alguien con un espíritu más conservador te dice, no, eso es raro, no lo va a entender nadie. Y bueno, a veces haces una cosa muy bella que a lo mejor sí no la entiende tanta gente, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué me voy a poner a hacer canciones que la tiene que cantar todo el mundo? Porque sí, el asunto de dedicarse al arte es poder hacer lo que uno realmente le llama al corazón, ¿no? Ahí está, lo que le fuiste a uno. Yo, cuando hablaba de la orquesta de Aníbal Troilo, a mí a veces me preguntan, digo, yo el tango, no, digo, no, nunca me entró, es más, no me gusta escuchar a Gardel. Tal vez por el timbre de voz o algo, no tiene nada que ver que sea uruguayo, me gusta más Julio Sosa. Claro. Pero siempre digo, hay una orquesta argentina que me marcó, así tocaran un tango que yo desconociera, pero no me pregunté qué era. La orquesta del maestro Varela, en el bandoneón. No sé por qué, tal vez un poco como decís tú, no sé si la forma o no sé qué, pero escuchar la orquesta del maestro Varela, a mí me gustaba. Bueno, pero lo que pasa es que el tango, como todos los géneros, tiene también esa diversidad que lo hace rico, esos matices de estilos. Suponte, por lo general, un tipo que le gusta el quinteto de Astor Piazzolla, no le gusta la orquesta de Juan D'Arienzo, porque la orquesta de Juan D'Arienzo estaba con el objetivo de hacer el tango bailable, que fuera más masivo, que por cierto lo logró. D'Arienzo en los carnavales tocaba en clubes que iban 30, 40 mil personas, las familias enteras, y todo el mundo se sabía las letras completas de las canciones. Y Piazzolla no. Pero bueno, son dos maneras. Después que a uno le guste más uno, más otro, tiene que ver con la circunstancia social que cada uno
ha pasado, qué sé yo, ¿viste? ¿Cuántas veces vos te encontrás a alguien que te dice, a mí me gustan, no sé, me gusta, no sé, y te habla de un músico de jazz? Te dice, me gusta, no sé, Louis Armstrong. Y vos le decís, ¿dónde lo conociste? Y te dice, cuando yo era chico, un tío mío me trajo 2 o 3 discos porque le gustaba mucho y lo ponía todo el día en casa. Y ese tipo lo conoció así. Y a lo mejor no había otro lugar donde podía conocer a Louis Armstrong o al artista que fuere. Digo, tiene que ver con lo que le pasa a uno socialmente. Yo conozco un montón de cosas de jazz de muy pequeño porque mi viejo tenía unos amigos que coleccionaban discos de jazz. Y para que yo me surtiera de cosas, cuando logramos comprar un tocadisquito de esos combinados que se usaban en la época, le dijeron a mi hijo, pasarle estos 2 discos a tu hijo para que se empape y se dé cuenta qué es. Y entonces yo de pronto, imagínate, con 11 años, me encuentro con un disco de Jerry Mulligan, con un disco de Chico Hamilton y con un disco de, qué sé yo, Miles Davis. Y bueno, yo no sabía ni minga tocar eso, pero yo ya sabía que esa música era esto, que acá estaban improvisando, que acá había un arreglo, y bueno, menos mal que se apareció alguien, porque si no también en muchos casos es muy difícil. No hay una escuela donde te enseñan esto. La vida te va llevando que vos lo pesques, ¿no? Totalmente. Yo, Luis Armstrong, me acuerdo que por curiosidad empecé a escuchar algo, si no me falla la memoria, eh, porque en mi primer viaje a Buenos Aires, con 10 años, con mis viejos, en el vapor de la Carrera que iba de Colonia a Buenos Aires, estoy casi seguro que en ese 1971 falleció Louis Armstrong estando yo en Buenos Aires, si no me falla Mirá, la memoria. mirá. Y fue por eso que un día, con el tiempo, no sé si me acordé o si cumplía fecha o qué, y ahí empecé a escucharlo un poco a Louis Armstrong. Pero Claro, fue mi primer viaje a Buenos Aires también. Nunca Sí, sabés de dónde va a venir. no. Si te digo el nombre de una canción, decime lo que... A ver, para los que nos están mirando y nos van a ver, eh, ¿qué te dice? Hará lo que me pida. Mira, harás lo que te pida es el tercer disquito chiquito que hicimos con los Gatos Salvajes. Este, yo las primeras canciones que hacía, como siempre fui un obsesivo por el tema de los acordes, las armonías, siempre eso. Pero claro, era un obsesivo por lo que pedía mi oído, por lo que yo quería hacer como deseo, pero no sabía todavía cómo tocar bien eso, lo iba haciendo sobre la marcha. Este, entonces, cuando yo escribo Harás lo que te pida y otras canciones que están de la misma época, cuando te digo de la misma época, quiere decir que yo escribí, suponte, la respuesta un año y a los 8 o 10 meses escribí Hará lo que te pida. ¿Por qué? ¿Por qué son distintas épocas? Porque en esos momentos la evolución personal venía de a 5 o 6 meses. Venía por estar dándole todo el día, entonces venían nuevas canciones a los 5 meses y eran un poco mejor que la anterior y así, ¿no? Y yo cuando escribí Harás lo que te pida, creo que fue la primera canción que me sentí completo, que estaba que bien la melodía, el asunto donde va y el beat que tenía, el ritmo y todo eso. Fue una de las canciones que... Y después cuando fue pasando el tiempo siempre la he rescatado en algunos lugares donde me piden que arme una suerte de compilado, porque después las canciones andan por el mundo, por el planeta, nunca sabés dónde terminan. Mirá, fui a tocar la última actuación que hice antes que empezara esta cuarentena, todo ese lío, fue el año pasado que nos fuimos de gira a México, ¿no? Fue lo último que hicimos, porque al llegar justo empezó la cuarentena y como todos los artistas tuvimos que suspender, que teníamos Perú, que teníamos España, teníamos un montón de cosas que tuvimos que suspender o dejarlas para otro año, bueno. Pero lo de México lo pudimos hacer. Fui a México porque se editó un disco mío nuevo, que es el 40 aniversario de mi canción Solo se trata de vivir, que por cierto la escribí en la época del exilio, cuando la dictadura, ahí mismo en México. Entonces fue una cosa muy emocionante porque volví a tocar 40 años después en el teatro donde la estrené la canción, imagínate. Es algo increíble. Y el disco que saqué, que se llama 40 aniversario de Solo se trata de vivir, trae la versión del día del estreno. La versión original, sí. Claro, La primera versión en vivo.
Claro, que la canté 5 horas después de escribirla, eso es algo inédito. Y esto porque los mexicanos lo guardaron, eso y se lo dieron a un amigo mío. Bueno, entonces la cuestión es que llego por ahí y, bueno, toqué por Monterrey, toqué en el DF, que ya no le llaman más el DF, le dicen directamente Ciudad de México. Me editaron uno de los libros que tengo de anécdotas y esas cosas. Bueno, estuvimos 10 días, la pasamos bárbaro. Y un día toqué, como te digo, en el lugar donde estrené la canción, que es Aguas Calientes. Aguas Calientes a 4 horas y media de Ciudad de México. Es como el Bajío de México, así le llaman. Bueno, me dice el director, si tú no te molestas, dice, antes de tu concierto, van a tocar 4 músicas y un grupito de mi hijo, que no es porque esté mi hijo, dice, pero ganaron el certamen como el mejor grupito adolescente. Y vienen unos chavitos, viste, de 16, 17 años con su guitarra eléctrica, el grupo típico, 2 guitarras eléctricas, bajo de batería. Che, no que empiezan tocando La Respuesta. ¿Entendés? Claro, en cualquier lado puede pasar algo. Cuando después nos fuimos a comer a la noche y vino el hijo del hombre que nos invitaron a comer, me pidió que le contara la idea de La Respuesta, y es muy extraño porque vos le contás toda esa historia a un pibe de 16 años, que encima la está cantando la canción hoy en día, 50 y pico de años después, ¿no es cierto? Así que, bueno, siempre pasa algo con las canciones, ¿no? Y, o sea, aparte nombraste México y me vino a la memoria anécdotas varias, digo, pero anécdotas y una frase que tú las has dicho muchas veces. Las anécdotas son de México con los olimareños, en la época del exilio. Sí. A cómo se ve que también el mexicano, en diferentes géneros, individualmente, retiene muchas cosas. Bueno, con eso que te pasó, con La Respuesta, es brutal. Me acuerdo de Braulio López contándome en una entrevista que le hice los dos cuando se volvieron a juntar en el 2010, me decían, le pedían la canción de La Oreja, y era lo lejano, le pedían la canción de La Oreja. O sea, claro. Había un registro de lo que era la canción. Pero ¿a qué voy con lo del limareño? Que en esa misma entrevista que yo le hice a ellos, Pepe Guerra me decía algo que tú has dicho muchísimas veces. Lo bueno de las canciones cuando perduran en el tiempo. Sí, eso es muy bueno, porque eso es como una columna vertebral. La canción tiene, por un lado, la canción popular, tiene este efecto que yo lo llamo tracción a sangre, que una canción dura 2 minutos y medio y vos sin querer tocas una fibra de alguien, de algo que tiene que ver con su vida, pero que esa persona no te conoce y vos no la conocés. Esto tiene que ver con el tipo de canciones que están hablando siempre de las relaciones humanas, de los sentimientos. Entonces, estas canciones son realmente motivadoras y son una compañía para toda la gente, más allá del éxito comercial que puedan tener en su momento. Yo, por ejemplo, tengo un montón de estas canciones que hay muchísima gente que las recuerda siempre, pero no las recuerda porque fueron número 1 y porque son exitosas, el hit número 1 y todo ese tipo de cosas. Las recuerda porque les ha quedado grabado algo de su sentimiento con la audición de la canción. ¿Y qué pasa? Porque la canción tiene además este poder de la evocación. Y que no confundirlo, no es que la nostalgia del tiempo pasado, cuando yo era así. No, es la evocación de un hecho significativo, sentimental que tenés, y que te acordás que pasaba eso con tal o cual melodía o tal o cual letra. Y esto te puede ocurrir en cualquier lado, incluyendo gente de otra nacionalidad. No necesariamente tiene que ser en tu tierra. Por eso lo que contás también de los olimareños, ¿no es cierto? Las canciones andan por muchos lados siempre, eso es lo lindo que tiene, ¿no? Sí. ¿Qué incidencia tuvo Lito, o sea, en tu formación, en tu trayectoria y todo? Por ejemplo, porque yo ayer le comentaba a un amigo, digo, no puedo creer, mañana, digo, es más, estoy nervioso porque hace una semana que no hablo con Alessandra, le he mandado flyer del vivo anunciándolo y no me contesta, no sé, cosa que pase algo, no se puede hacer el vivo, y nos pusimos a hablar de los Shakers. Sí, bueno,
Vos sabés que yo tengo muchísimos amigos uruguayos, músicos, siempre he tenido mucha afinidad, siempre ha sido a partir de los de mi generación. Imagínate que nosotros debutamos a mis 15 años en el programa que se veía todos los domingos acá para la juventud en Buenos Aires, La Escala Musical. Debutamos un domingo y a los 3 meses debutaron los Shakers, recién llegados. Y los Shakers tenían otro que tenía 15 años, que era el Osvaldo Fandoruso, que es de mi año, es del año 48. Bueno, como los tipos eran muy nocheros, muy músicos, muy humildes, enseguida nos llevamos bien con los tipos. Y además porque, sin querer, ellos que venían de Montevideo y nosotros de Rosario, que yo siempre he dicho que hay algunos aspectos de Montevideo y Rosario que son bastante parecidos en cuanto a los cafecitos y esas cositas. Entonces nos sentíamos medio vacíos en la gran ciudad esta, porque después fue avanzando esto porque uno se queda a vivir y pasa el tiempo y uno es más conocido y qué sé yo qué. Pero al comienzo uno es sapo de otro pozo, es muy bravo llegar a una ciudad, ¿viste? Eh, y ellos también llegaban y no conocían nada, a nadie, a pesar de que llegaran a tocar y a lo que les gustaba. Así que nosotros todos los domingos que hacíamos el programita, porque hacíamos ese programa durante muchos meses, ellos tocaban uno o dos temas y nosotros hacíamos lo mismo, porque era un programa que tenía artistas variados, ¿no? Había un grupo de música tropical, había una chica cantando, había un dúo, había de todo, bueno. Y entonces tuvimos gran afinidad con ellos. Y yo esa afinidad la seguí llevando a través de toda mi vida. Después, muchas veces he grabado, hemos tocado juntos, especialmente con Hugo y Osvaldo, con los dos hermanos Fandoruso. Siempre he estado al tanto de lo que hacen, aún en la época que también de su exilio, que vivieron por afuera, fuera de Uruguay tanto tiempo, ¿no es cierto? Y también han grabado para el sello nuestro, han venido a hacer discos que produje, así que hemos tenido una buena llegada, y de ahí con ellos también fui conociendo otros músicos muy buenos, como por ejemplo, bueno, uno que es gran amigo, que lo adoro, que es el Negro Rada, para mí es musicazo, muy buena persona, un corazón más grande que esta mesa que tengo acá. Extraordinaria persona. También estuve mucho de aventuras con Eduardo Mateo, pero una cosa extraña. Yo me hice amigo de Eduardo Mateo en la época de los Gatos Salvajes. En esa época, en este programa que te cuento, Escala Musical, siempre trataban de traer grupos nuevos, con una variedad. Y traían músicos del interior, o de Uruguay, o de donde fuere. Y un día anuncia que van a traer un grupo que son mejor que los Beatles, que se llaman Los Malditos. Bueno, vamos a ver qué son Los Malditos. Cuando llegan Los Malditos, da la casualidad que como se tenían que quedar 2 semanas, porque este programa musical también hacía los viernes y sábados bailecitos para la juventud, y ahí tocaban los que después tocaban el domingo en el programa de tele, ¿no? Entonces, igual que a nosotros, igual que a los Shakers, nos tenían que poner un lugar donde dormir y comer, un hotel. Los Shakers estaban por la calle Suipacha, creo. Nosotros estábamos por la Avenida de Mayo, en un hotel de unos gallegos, el hotel se llamaba así, Avenida. Y los mandan a los malditos a vivir al Hotel Avenida. Ahí me he pasado 10 días de amistad con Eduardo Mateo, tocando todo el día los dos la guitarra. Bueno, y ellos cantaban en inglés. ¿Entendés? Cantaban temas de los Beatles o de los Rolling, lo que fuere. Tocaban muy bien, ¿eh? Pero eran como covers que hacían. Y el Eduardo Mateo le gustaba Los Gatos Salvajes porque decía, qué bárbaro que ustedes encontraron esta onda que hacen algo que es de ustedes, que no es copiado. Sin saber en ese momento de proyección que tiempo después iba a ser un gran creador como lo ha sido y ha quedado su música, ¿no? Así que bueno, yo te digo, he conocido mucha gente, Eduardo Mateo, Rada. Los iracundos cruzaron también aquí a la Argentina. Los iracundos, cuando yo llegué, una época de mucha malaria a mis 15 años, en Buenos Aires,
algunas veces me pagaban el café con leche a la mañana. Muy buena gente, me ayudaban mucho y fui muy amigo de ellos. Va, lo sigo siendo porque ha quedado el bajista y el baterista. Con el baterista me topé hace 3 o 4 años que fuimos a tocar a Bolivia. Él estaba también contratado con una otra agrupación, con gente nueva, pero bajo el nombre de Los Iracundos. Y bueno, Sí, siempre... Burger, no sé si sigue viviendo aquí en Buenos Aires, y el batero sí, sí, es el único que está acá en Uruguay. Lito, vos sabés que si es por mí, yo amanezco hablando contigo, pero si algo también tengo, salvo cuando me presionan mucho, que grabo alguna nota en una escenografía, en un canal, por ejemplo, en Buenos Aires, y que tiene que ser un tiempo muy estricto, y si veo que el tiempo es poco, me hago un poco loco, ¿viste? Pero soy una persona que trata de respetar los tiempos. Cuando Alessandra me dijo cuánto podía demorar, le dije 40 minutos, a veces de repente se corta antes, a veces da para seguirla un poco más, y soy de los que respeta los tiempos. Venís de hacer por Skype otra entrevista, y prefiero eso de respetar en este caso tus tiempos, y más allá que tengo ganas de seguir hablando, prefiero en otro momento combinar. Pero podemos ir haciendo periódicamente. Por eso te digo, prefiero quedarme con ganas para después buscar otra forma, y ojalá, por favor, que esta maldición de pandemia me permita cruzar de Buenos Aires. Se lo he dicho a todo el mundo, quienes me conocen en el ambiente en Buenos Aires saben que es así. Adoro y amo Buenos Aires. Sería brutal, solo pensamos salud para poder conocernos en persona. Después le voy a mandar un mensaje, pero gracias a Alessandra, porque realmente impresionante. Tenés un agente de prensa o algo ahí que es brutal, de lo mejor. Vamos a rezar primero para que se empiece a calmar esta situación tan deplorable, con tanta gente muriendo, y el que se solucione un poco eso va a ir dando la posibilidad de que uno pueda salir en algunos lugarcitos a presentarse y a tocar y a viajar también. Pero mientras tanto no perdamos la costumbre. Yo hago muchas notas, pero trato también de repartir el tiempo, porque si no, no hago otras. Pero Claro. hagamos periódicamente algunas cosas. Para una próxima vez vos te armás un machete con otras preguntas de cosas que no hablamos hoy, y con gusto, una vez que combinamos de agenda, lo hacemos. La del estribo, porque no sé si fue ayer o anteayer, vi una entrevista que te hicieron. ¿Tuviste algo de suerte en aquella demanda que te mandaste contra Warner, creo que fue, por aquella trampa que te habían hecho con los contratos? Sí, mirá, te cuento, yo tuve suerte primero porque es una cuestión de destino, y también porque soy muy cabeza dura, muy luchador, y porque también tengo amigos en el tema judicial que admiran la música que hago y que me ayudan justamente cuando ocurre algún desfasaje contractual. Así que con esa gente, aunque no lo creas, después de varios años de discutir y todo eso, hace unos 25 días que nos pudimos poner de acuerdo, y yo quedé satisfecho recuperando obras, ¿no es cierto? Eso con respecto a las obras. Y con respecto a los discos, no. Con respecto a los discos de Los Gatos están en Melopea todos, porque la compañía que se arroga que es su propiedad, yo nunca firmé contrato con ellos, y entonces ni siquiera llegué a hacer una demanda. Tomé los discos y los publiqué yo. Los discos ahora se venden en España, en México, en Argentina, y ellos nunca me han podido mostrar un contrato mío. Lo que hacen es, cuando pueden, hablar mal de mí o tratar de trabarme con ese tipo de cosas medio mafiosas, pero nada, nadie me saca nada, está todo asegurado. No, pero te pregunté porque eso de Warner era algo hasta 70 años después Claro.
de No, tu no, país. nos Es una pusimos locura, de una acuerdo. locura. Sí, sí. Bueno, Lito, un abrazo enorme. Bueno, Eh, muchas gracias por la nota, saludo a la gente que te sigue y vayamos haciendo de a poquito momentos así de charlas y lo que sea. no le Te pongas mando un duda. gran saludo, Un ¿eh? abrazo Un gran enorme. saludo. Mucha Un suerte, abrazo. ¿eh? No, Corto acá. igualmente. Dale. Que no sé cómo se hace esto. Bueno, ¿qué les puedo decir, amigas y amigos? Eh, Me quedaría horas, horas hablando con Lito Nevia. Pero como le dije a él, yo le digo a ustedes. Prefiero volver en otro momento, con otro formato, con algún aditivo, con alguna otra cosa, para que nos cante algunas canciones, en fin. Prefiero respetar los tiempos de él. Cortó una entrevista y comenzó la nuestra. Eh, Así que solo le pido que se sigan sumando a seguirme. Yo estoy haciendo esto por amor al arte y por pasión. Ya hace casi 2 años que no lo hago en forma profesional en cuanto a dinero, por todo esto de la pandemia y demás. Pero bueno, mi pasión puede más y creo que, bueno, aporta entretenimiento. A veces trato de ayudar a la gente con esta situación que estamos viviendo en el mundo también, eh, entrevistando a profesionales. Así que, nada, espero que hayan disfrutado. Yo esto después lo subo a YouTube y ahí lo podrán seguir disfrutando. Así que un abrazo a todos, solo pedirles que me sigan para poder disfrutar de cada entrevista, cada charla, como digo yo, que hago en los vivos de Instagram o en mi Facebook, también con mi nombre y apellido. Ahí también me pueden ubicar. Así que un abrazo y nos estamos viendo. Gracias.